Si te levantas cada mañana y lo primero que haces es criticarte en el espejo, si constantemente sientes que no eres suficiente sin importar lo que logres, si tienes esa voz interna que te dice que no mereces las cosas buenas que te pasan, necesitas escuchar esto que voy a contarte hoy. No es normal vivir sintiéndote pequeña en tu propia vida. No es normal sabotearte cada vez que las cosas empiezan a ir bien. No es normal sentir que tienes que pedir perdón por existir. Y definitivamente no es normal creer que todo el mundo es mejor que tú. Louise Hay descubrió algo hace más de 40 años que cambió no solo su propia vida, sino la vida de millones de mujeres en todo el mundo. Descubrió que existe una diferencia abismal entre tener autoestima y fingir que la tienes. Y más importante aún, descubrió que la autoestima real se construye de una manera completamente diferente a lo que nos han enseñado. La mayoría de nosotras hemos intentado de todo para sentirnos mejor con nosotras mismas. Hemos leído libros de autoayuda, hemos repetido afirmaciones que encontramos en Internet, hemos tratado de pensar positivo, hemos hecho terapia, y sin embargo, seguimos sintiendo ese vacío en el pecho, esa sensación de que algo fundamental está roto en nosotras. Louise entendió por qué nada de esto funciona realmente. Entendió que la autoestima no se construye desde afuera hacia adentro, sino desde las capas más profundas de nuestro ser hacia la superficie. Y durante su propia batalla contra el cáncer, cuando los médicos le dijeron que tenía 6 meses de vida, Louise descubrió exactamente 5 afirmaciones que no solo salvaron su vida, sino que la transformaron por completo. Estas no son afirmaciones cualquiera que encuentras en libros de superación personal. Son declaraciones específicas que Louise desarrolló basándose en años de observar cómo funciona realmente la mente humana, cómo se forman las creencias limitantes y, más importante, cómo se pueden cambiar desde la raíz. La primera afirmación trabaja con esa sensación de vacío existencial que todas conocemos. La segunda afirmación sana la relación más importante de tu vida, la relación contigo misma. La tercera afirmación reprograma esa creencia de que no mereces cosas buenas. La cuarta afirmación libera toda la culpa y el resentimiento que llevas cargando. Y la quinta afirmación, que es la más poderosa de todas, crea una nueva realidad desde cero. Lo que voy a compartir contigo hoy no es teoría, no son conceptos bonitos para sentirte mejor por un momento. Son herramientas específicas que han sido probadas por miles de mujeres que han logrado desarrollar una autoestima inquebrantable, una autoestima que no depende de lo que otros piensen, que no se tambalea cuando cometes errores, que no necesita validación externa para sentirse valiosa. Neurocientíficos han confirmado que estas 5 afirmaciones, aplicadas de la manera específica que Louise enseñó, pueden reprogramar literalmente los circuitos neuronales que determinan cómo te ves a ti misma. Pueden cambiar la conversación interna que tienes contigo misma. Pueden transformar la relación que tienes con tu propia imagen, con tus errores, con tus logros, con tu futuro. Si lo que estoy diciendo está tocando algo muy profundo en tu corazón, si reconoces esa lucha constante con tu propia autoestima, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo, porque aquí no solo hablamos de autoestima, aquí aprendemos juntas a amarnos lo suficiente como para crear la vida que realmente merecemos. En los próximos minutos, te voy a enseñar exactamente cuáles son estas 5 afirmaciones que Louise desarrolló. Te voy a mostrar cómo aplicarlas correctamente, porque hay una manera específica de hacerlo que hace toda la diferencia. Y te voy a dar el protocolo completo que Louise creó para que estas afirmaciones se conviertan en tu nueva realidad interna. Pero antes de que sigamos, necesito que entiendas algo fundamental. La autoestima baja no es un defecto de carácter, no es que seas débil o que tengas algo mal. La autoestima baja es simplemente el resultado de años de programación inconsciente que comenzó cuando eras muy pequeña. Y si se programó, se puede reprogramar. La quinta afirmación que te voy a enseñar es tan poderosa
que puede cambiar tu vida en 24 horas, pero también es la más peligrosa si no la aplicas en el momento correcto y de la manera correcta. Por eso necesito que me acompañes paso a paso en este proceso de transformación. Hoy vamos a cambiar para siempre la manera en que te hablas a ti misma. Hoy vamos a reemplazar esa voz crítica interna por una voz que te ama, te apoya y te alienta a ser la mujer extraordinaria que realmente eres. Sé exactamente lo que se siente despertar cada día con esa sensación de pesadez en el pecho, como si cargaras una mochila invisible llena de piedras que nadie más puede ver. Sé lo que es mirarte al espejo y que la primera palabra que venga a tu mente sea una crítica. Sé lo que significa vivir constantemente comparándote con otras mujeres y sintiéndote siempre en desventaja. Conozco esa voz interna que nunca descansa, que te dice que no eres suficientemente inteligente, suficientemente bonita, suficientemente exitosa, suficientemente buena madre, suficientemente buena esposa, suficientemente buena en cualquier cosa que hagas. Esa voz que convierte cada error en evidencia de que eres un fracaso y cada logro en casualidad o suerte. Sé también lo que se siente cuando las personas que te aman, con la mejor intención del mundo, te dicen que simplemente pienses positivo, que tengas más confianza en ti misma, que dejes de ser tan dura contigo misma. Como si fuera tan fácil, como si fuera una decisión consciente odiarte a ti misma. He estado en ese lugar donde sientes que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti, algo que todas las demás mujeres parecen tener y que a ti te falta. Donde crees que si las personas realmente te conocieran, si vieran quién eres cuando nadie te está mirando, se darían cuenta de que no vales la pena. Durante años creí que autoestima era sinónimo de arrogancia, que amarse a una misma era egoísmo, que las mujeres verdaderamente buenas se ponían siempre al final de la lista. Creí que tener autoestima alta significaba estar desconectada de la realidad, ser superficial, o pensar que eras mejor que otros. Pero Louise Hay me enseñó algo que cambió completamente mi perspectiva. Me enseñó que la autoestima baja no es humildad, es violencia. Violencia contra ti misma. Me enseñó que cuando no te amas, no solo te lastimas a ti, lastimas a todas las personas que te rodean porque les enseñas que está bien tratarte mal. La ciencia ha confirmado algo devastador sobre lo que la autoestima baja le hace a nuestro cuerpo. Investigadores han descubierto que las mujeres con autoestima crónicamente baja tienen niveles de cortisol constantemente elevados, lo que debilita el sistema inmunológico, afecta la digestión y acelera el envejecimiento. Literalmente, odiarse a una misma nos está matando lentamente. Pero también han descubierto algo esperanzador. Han confirmado que la autoestima no es algo con lo que naces, no es un rasgo de personalidad fijo. La autoestima es un conjunto de creencias sobre ti misma que se pueden cambiar completamente a cualquier edad. Louise Hay no tenía estudios científicos cuando descubrió esto. Simplemente observó su propia vida y se dio cuenta de que la autoestima baja había estado en la raíz de cada problema que había tenido. Había estado detrás de sus relaciones tóxicas, de su tendencia a sabotearse, de su incapacidad para decir no, de su necesidad constante de complacer a otros. Pero Louise también descubrió que la autoestima no se construye con pensamientos positivos superficiales. No se construye repitiendo frases bonitas que no crees. No se construye fingiendo que te amas cuando por dentro te odias. La autoestima real se construye desde un lugar mucho más profundo, desde la relación fundamental que tienes contigo misma. Louise desarrolló un método específico que trabaja directamente con las creencias inconscientes que determinan cómo te ves a ti misma. Un método que no requiere que finjas nada, que no requiere que niegues tus luchas reales, pero que gradualmente transforma la conversación interna que tienes contigo misma. En los próximos minutos te voy a contar exactamente cómo Louise descubrió este método, porque cuando entiendas su historia, vas a comprender por qué estas 5 afirmaciones son tan poderosas
y por qué pueden transformar tu vida de la misma manera que transformaron la suya. Louise Hay tenía 50 años cuando los médicos le dijeron las palabras que ninguna mujer quiere escuchar. Cáncer vaginal. 6 meses de vida si no se sometía inmediatamente a una histerectomía radical. Los doctores le explicaron que era un tipo de cáncer extremadamente agresivo, poco común, y que su única esperanza era la cirugía seguida de quimioterapia intensiva. Pero Louise tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió que antes de someterse a cualquier tratamiento médico, necesitaba entender por qué su cuerpo había creado esta enfermedad. Louise había pasado años estudiando la conexión entre mente y cuerpo, y tenía la sospecha de que su cáncer no era casualidad. La infancia de Louise había sido devastadora. Había crecido con una madre alcohólica que la culpaba de todos sus problemas. Había sido abusada sexualmente por su padrastro desde los 5 años. Había aprendido desde muy pequeña que su valor como persona dependía de qué tan invisible pudiera volverse, de qué tan poco problema pudiera causar. A los 16 años, Louise había quedado embarazada y había dado a su bebé en adopción, cargando con una culpa y una vergüenza que la acompañarían durante décadas. Había pasado la mayor parte de su vida adulta sintiendo que era fundamentalmente defectuosa, que merecía el maltrato que había recibido, que no tenía derecho a ser feliz. Cuando los médicos le diagnosticaron cáncer vaginal, Louise entendió inmediatamente la conexión. El área de su cuerpo donde se había manifestado la enfermedad era exactamente donde había ocurrido el abuso. Su cuerpo estaba gritando décadas de dolor, vergüenza y autoodio que nunca había procesado realmente. En lugar de correr inmediatamente a la cirugía, Louise decidió darse 6 meses para sanar emocionalmente antes de tomar cualquier decisión médica. Sus amigos pensaron que había enloquecido. Su familia la presionó para que siguiera el tratamiento convencional. Pero Louise sabía en lo más profundo de su ser que tenía que sanar la raíz emocional de su enfermedad. Durante esos 6 meses, Louise se embarcó en el trabajo emocional más intenso de su vida. Hizo terapia, trabajó con sanadores energéticos, cambió completamente su alimentación y comenzó a hacer algo que nunca había hecho en sus 50 años de vida. Comenzó a hablarse a sí misma con amor. Fue durante este proceso que Louise descubrió que las palabras que nos decimos a nosotras mismas tienen un poder literalmente curativo. Descubrió que cada célula de nuestro cuerpo está escuchando nuestra conversación interna y que cuando cambiamos esa conversación, cambiamos nuestra realidad física. Louise desarrolló 5 afirmaciones específicas que trabajaban directamente con las creencias más profundas que había tenido sobre sí misma. No eran afirmaciones generales que había encontrado en libros. Eran declaraciones precisas que atacaban los núcleos exactos de su autoodio. La primera afirmación trabajaba con su sensación de no ser suficiente. La segunda atacaba directamente su autorreazo. La tercera reprogramaba su creencia de no merecer amor. La cuarta liberaba décadas de culpa y resentimiento. Y la quinta creaba una nueva identidad desde cero. Louise aplicó estas afirmaciones de una manera muy específica durante 6 meses. No solo las repetía, sino que las sentía, las visualizaba, las integraba en cada aspecto de su vida diaria. Y algo milagroso comenzó a suceder. Cuando Louise regresó al médico 6 meses después, no había ni rastro del cáncer. Los doctores no podían explicar lo que había pasado. Los exámenes mostraban que estaba completamente sana, como si la enfermedad nunca hubiera existido. Neurocientíficos han confirmado ahora lo que Louise descubrió intuitivamente hace décadas. Han demostrado que las afirmaciones específicas y repetidas pueden literalmente reprogramar los circuitos neuronales del cerebro. Pueden cambiar la estructura física de áreas relacionadas con la autoestima, el estrés y la respuesta inmunológica. Pero Louise sabía que su curación no había sido solo por repetir palabras bonitas.
había sido por aplicar estas 5 afirmaciones de una manera específica, en un orden específico, con una técnica específica que permitía que penetraran hasta las capas más profundas de su subconsciente. Ahora te voy a enseñar exactamente cuáles son estas 5 afirmaciones y cómo aplicarlas de la manera que Luis enseñó. Pero necesito que entiendas que cada una tiene un propósito específico y que deben aplicarse en el orden correcto para que el proceso de transformación sea seguro y efectivo. La primera afirmación que Luis desarrolló, y la que ella consideraba la base de todas las demás, es aparentemente simple pero profundamente revolucionaria. Yo soy suficiente. 3 palabras que pueden sonar ordinarias, pero que cuando se aplican correctamente tienen el poder de sanar décadas de sentimientos de inadecuación. Luis descubrió que en el núcleo de toda autoestima baja existe una creencia fundamental que dice no soy suficiente. No soy suficientemente inteligente, suficientemente bonita, suficientemente exitosa, suficientemente buena madre, suficientemente buena en lo que hago. Esta creencia se forma tan temprano en la vida que la mayoría de nosotras ni siquiera somos conscientes de que la tenemos. Cuando Luis estaba luchando contra su cáncer, se dio cuenta de que esta creencia había sido el hilo conductor de toda su vida. Había sido la razón por la que había permitido el abuso, la razón por la que había aceptado migajas en sus relaciones, la razón por la que se había saboteado cada vez que las cosas empezaban a ir bien. La primera afirmación trabaja directamente con lo que los psicólogos llaman el núcleo del self. Es esa parte más profunda de tu identidad que determina cómo te ves a ti misma en relación con el mundo. Cuando esta parte está dañada, nada que hagas externamente puede compensar esa sensación de vacío interno. Luis desarrolló una técnica específica para aplicar esta afirmación que es completamente diferente a simplemente repetir las palabras. La técnica requiere que te coloques frente a un espejo, que mires directamente a tus propios ojos y que digas yo soy suficiente mientras observas todas las resistencias que surgen. Al principio, Luis notó que cuando se miraba al espejo y decía estas palabras, su mente inmediatamente comenzaba a enumerar todas las razones por las que no era suficiente. Su trabajo no era perfecta, su cuerpo no era perfecto, había cometido errores en el pasado, había lastimado a personas que amaba. La resistencia era intensa y dolorosa, pero Luis perseveró. Cada día, durante 20 minutos, se sentaba frente al espejo y practicaba esta afirmación. No trataba de convencerse de que era cierta. No trataba de silenciar las voces que le decían lo contrario. Simplemente se permitía sentir todas las emociones que surgían mientras declaraba yo soy suficiente. Gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. Las resistencias empezaron a debilitarse. La voz crítica interna comenzó a perder poder. Y por primera vez en su vida, Luis comenzó a sentir una paz profunda que no dependía de logros externos, que no necesitaba validación de otros, que simplemente existía porque ella existía. Te voy a contar la historia de Carmen, una ejecutiva de 42 años que había construido una carrera exitosa, pero que por dentro se sentía como una impostora. Carmen aplicó la técnica del espejo de Luis durante 3 semanas. Los primeros días fueron devastadores porque se dio cuenta de cuánto se odiaba realmente. Pero algo cambió en la semana 3. Carmen me escribió para contarme que por primera vez en su vida había podido recibir un cumplido sin inmediatamente buscar evidencia de por qué la persona estaba equivocada. Había podido cometer un error en una presentación importante sin sentir que eso confirmaba que era un fraude. Había comenzado a experimentar algo que nunca me había sentido antes, una sensación de estar bien consigo misma, que no dependía de ser perfecta. Pero Luis siempre advertía que esta primera afirmación debe aplicarse con mucha paciencia y compasión contigo misma. Las resistencias que surgen pueden ser intensas, pueden traer a la superficie dolor que has estado evitando durante años. Por eso es crucial que te trates con la misma gentileza
que tratarías a una amiga querida que está pasando por un momento difícil. La señal de que esta primera afirmación está funcionando no es que te sientas perfecta o que todas tus inseguridades desaparezcan. La señal es que comienzas a sentir una estabilidad interna que no se tambalea con cada crítica externa, una sensación de estar fundamentada en algo más profundo que tus logros o errores. Cuando esta primera afirmación se integra realmente en tu sistema, estás lista para la segunda afirmación, que trabaja con la relación más importante de tu vida, la relación contigo misma. Una vez que la primera afirmación comienza a crear esa base sólida de suficiencia, Luis descubrió que estás lista para el trabajo más profundo y transformador de todos. La segunda afirmación que Luis desarrolló fue: me amo y me acepto completamente. Y cuando Luis me enseñó esta afirmación por primera vez, pensé que estaba loca. Porque ¿cómo puedes amarte cuando conoces todos tus defectos? ¿Cómo puedes aceptarte completamente cuando sabes todas las maneras en que has fallado, todas las veces que has lastimado a personas que amas, todos los errores que has cometido? Luis entendía esta resistencia porque ella misma la había sentido. Pero Luis descubrió algo revolucionario sobre el amor propio. Descubrió que el amor propio no significa que te guste todo de ti misma. No significa que apruebes todos tus comportamientos. No significa que no quieras crecer y cambiar. El amor propio significa que te tratas a ti misma con la misma compasión que tratarías a tu mejor amiga que está pasando por un momento difícil. Luis desarrolló lo que ella llamó el método del espejo del amor. Cada mañana se paraba frente al espejo, se miraba directamente a los ojos y se decía a sí misma: me amo y me acepto completamente. Al principio, las lágrimas corrían por su rostro porque las palabras se sentían como mentiras. Su mente inmediatamente argumentaba todas las razones por las que no merecía amor, ni siquiera de sí misma. Pero Luis persistió y gradualmente comenzó a notar un cambio sutil pero profundo. Comenzó a hablarse a sí misma de manera diferente cuando cometía errores. En lugar de atacarse brutalmente, comenzó a tratarse con la gentileza que mostraría a una niña pequeña que está aprendiendo. Comenzó a reconocer que el autoodio nunca la había motivado a ser mejor persona, solo la había mantenido atrapada en ciclos de vergüenza y autosabotaje. La tercera afirmación que Luis desarrolló trabaja con una creencia aún más profunda y destructiva. Merezco amor y respeto. Esta afirmación ataca directamente esa voz interna que te dice que las cosas buenas son para otras personas, que tú debes conformarte con migajas, que debes estar agradecida por cualquier atención que recibas, aunque sea tóxica. Luis se dio cuenta de que esta creencia se había formado en su infancia cada vez que había sido castigada por expresar sus necesidades, cada vez que había aprendido que su valor dependía de qué tan poco molestara a otros, cada vez que había recibido el mensaje de que era demasiado sensible, demasiado necesitada, demasiado complicada. La técnica para esta tercera afirmación es diferente de las dos primeras. Luis enseñaba que debías aplicarla en momentos específicos cuando enfrentas decisiones sobre cómo permites que otros te traten. Cada vez que alguien te habla de manera irrespetuosa, cada vez que alguien trata de manipularte con culpa, cada vez que sientes la tentación de decir sí cuando quieres decir no, te repites internamente: merezco amor y respeto. Te voy a contar la historia de Ana, una madre de 35 años que había pasado toda su vida siendo la que arreglaba todos los problemas de su familia extendida. Ana se había convertido en la terapeuta gratuita, la prestamista de emergencia, la niñera de último momento. Cuando Ana comenzó a aplicar estas dos afirmaciones, su familia se resistió fuertemente. Su hermana la acusó de haberse vuelto egoísta cuando Ana dejó de prestarle dinero constantemente. Su madre le dijo que había cambiado para mal cuando Ana comenzó a poner límites en las llamadas telefónicas de 2 horas llenas de drama. Pero Ana persistió, porque por primera vez en su vida
estaba experimentando algo que nunca había sentido: respeto por sí misma. Ana me escribió 6 meses después para contarme que las personas que realmente la amaban habían respetado sus nuevos límites y que su relación con ellas se había vuelto más auténtica y profunda. Las personas que solo la querían para usarla habían desaparecido gradualmente de su vida, y aunque al principio esto fue doloroso, Ana se dio cuenta de que había hecho espacio para relaciones reales basadas en respeto mutuo. Luis siempre enseñaba que estas dos afirmaciones deben trabajarse juntas, porque una sin la otra puede ser peligrosa. El amor propio sin límites puede llevarte a tolerar comportamientos inaceptables en nombre de la compasión. Los límites sin amor propio pueden volverte dura y desconectada. Pero cuando trabajas ambas afirmaciones simultáneamente, desarrollas lo que Luis llamaba amor guerrero: la capacidad de amarte lo suficiente como para protegerte de relaciones y situaciones que no te honran. Cuando estas primeras 3 afirmaciones comienzan a integrarse en tu sistema, estás lista para el trabajo más liberador de todos, que incluye las 2 afirmaciones más poderosas que Luis jamás desarrolló. La 4ª afirmación que Luis desarrolló fue la que ella consideraba el puente hacia una nueva vida: me perdono a mí misma y me libero del pasado. Cuando Luis me enseñó esta afirmación, me explicó que sin perdón propio, todas las otras afirmaciones son como construir una casa sobre arena. Pueden funcionar temporalmente, pero eventualmente el peso del resentimiento hacia ti misma hará que todo se derrumbe. Luis descubrió que la mayoría de nosotras cargamos una mochila invisible llena de culpa, vergüenza y resentimiento hacia nosotras mismas. Culpa por decisiones que tomamos en el pasado, vergüenza por cosas que hicimos o no hicimos, resentimiento hacia nosotras mismas por haber permitido situaciones que nos lastimaron. Esta mochila se vuelve tan pesada que nos impide avanzar hacia cualquier tipo de vida nueva. Pero Luis también descubrió que el perdón propio es malentendido por la mayoría de las personas. Perdonarte a ti misma no significa que apruebes lo que hiciste. No significa que minimices el daño que causaste. No significa que pretendas que las cosas no pasaron. Perdonarte a ti misma significa que dejas de usar tus errores pasados como evidencia de que no mereces felicidad en el presente. Luis desarrolló una técnica específica para esta 4ª afirmación, que es intensamente liberadora, pero también emocionalmente desafiante. La técnica requiere que escribas una carta a tu yo del pasado, a esa versión de ti que tomó las decisiones que ahora lamentas. En esta carta, le explicas a esa versión de ti misma que entiendes que hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía en ese momento. Cuando Luis aplicó esta técnica por primera vez, lloró durante horas. Se dio cuenta de que había estado castigando a una niña de 5 años por no saber cómo protegerse del abuso. Había estado castigando a una adolescente de 16 años por tomar decisiones desde el dolor y la confusión. Había estado castigando a una joven de 20 años por buscar amor en lugares equivocados, porque nunca le habían enseñado cómo se veía el amor sano. Y ahora llegamos a la 5ª afirmación, la que Luis consideraba la más poderosa, pero también la más peligrosa si no se aplica en el momento correcto. Creo una vida de amor y abundancia. Esta afirmación no se trata de manifestar cosas materiales. Se trata de reprogramar tu identidad fundamental para que te veas a ti misma como alguien que naturalmente atrae y crea experiencias amorosas y abundantes. Luis descubrió que esta afirmación solo funciona cuando las 4 anteriores han creado una base sólida. Si tratas de aplicar esta 5ª afirmación mientras todavía tienes creencias profundas de que no eres suficiente, de que no mereces amor, de que no te has perdonado, tu subconsciente saboteará todo lo que trates de crear. Pero cuando esta 5ª afirmación se aplica sobre la base sólida de las otras 4, Luis descubrió que tiene el poder de transformar completamente la trayectoria de tu vida. No porque sea mágica,
sino porque cuando realmente crees en tu núcleo que mereces amor y abundancia, comienzas a tomar decisiones completamente diferentes. Te voy a contar la historia de Sofía, una artista de 43 años que había vivido toda su vida en escasez, tanto emocional como financiera. Sofía aplicó las 5 afirmaciones en el orden específico que Luis enseñó, dedicando 3 semanas intensivas a cada una. Los cambios fueron tan dramáticos que al principio Sofía pensó que era casualidad. En el transcurso de 6 meses, Sofía terminó una relación tóxica de 8 años que la mantenía pequeña. Comenzó a valorar su arte de manera diferente y triplicó sus precios. Atrajo a su vida a un hombre que la amaba exactamente como era y que apoyaba sus sueños artísticos. Y por primera vez en su vida, comenzó a experimentar abundancia no solo material, sino emocional y espiritual. Sofía me escribió para contarme que la diferencia no había sido que las cosas buenas comenzaran a pasarle, sino que ella había dejado de sabotear las cosas buenas que siempre habían estado disponibles. Había dejado de rechazar oportunidades por miedo al fracaso. Había dejado de aceptar migajas por miedo a quedarse sola. Había comenzado a actuar desde un lugar de merecimiento en lugar de desde un lugar de escasez. Pero Luis siempre advertía que estas 5 afirmaciones deben aplicarse como un sistema completo, en el orden específico y con las técnicas específicas que ella desarrolló. Porque cuando se aplican correctamente, no solo cambian cómo te sientes sobre ti misma, cambian fundamentalmente quién eres y cómo te mueves por el mundo. Ahora que conoces las 5 afirmaciones que Luis desarrolló, te voy a enseñar exactamente cómo aplicarlas de la manera que ella enseñó. Porque Luis descubrió que la forma en que aplicas estas afirmaciones es tan importante como las afirmaciones mismas. No es suficiente simplemente repetirlas. Hay un protocolo específico, un orden específico y un cronograma específico que hace toda la diferencia. Luis estructuró el protocolo en ciclos de 21 días para cada afirmación. La ciencia ha confirmado que el cerebro necesita exactamente 21 días de repetición consistente para formar nuevos circuitos neuronales. Menos de 21 días y los cambios no se consolidan. Más de 21 días en una sola afirmación y puedes crear resistencia o estancamiento. La primera fase del protocolo trabaja con yo soy suficiente durante 21 días. Cada mañana, inmediatamente después de despertar, antes de revisar tu teléfono o pensar en las responsabilidades del día, te colocas frente a un espejo. Miras directamente a tus propios ojos y dices, yo soy suficiente 5 veces. Luis enseñaba que los primeros momentos después de despertar son cuando tu mente subconsciente está más receptiva. Durante los primeros 7 días, vas a sentir resistencia intensa. Tu mente va a argumentar, va a enumerar todas las razones por las que no eres suficiente. Luis enseñaba que no luches contra estas voces. Simplemente obsérvalas como nubes que pasan por el cielo. Reconócelas, pero sigue declarando yo soy suficiente. En la segunda semana la resistencia comienza a suavizarse. Puedes notar momentos durante el día donde la crítica interna es menos intensa. En la tercera semana, algo fundamental comienza a cambiar. Empiezas a experimentar momentos de paz contigo misma que no dependen de logros externos. Luis también desarrolló técnicas específicas para acelerar el proceso. Escribir cada afirmación 10 veces después de la práctica del espejo. Repetir la afirmación mentalmente cada vez que esperas en una fila o tienes un momento libre. Crear recordatorios visuales en tu espacio que te conecten con la energía de cada afirmación. Luis siempre advertía sobre la importancia de ser gentil contigo misma durante este proceso. Habrá días en que olvides hacer la práctica. Habrá días en que las afirmaciones se sientan como mentiras. Habrá días en que quieras rendirte. Luis enseñaba que estos días son normales y no significan que el proceso no esté funcionando. La señal más importante de que el protocolo está funcionando no es que te sientas perfecta,
sino que comienzas a tratarte a ti misma de manera diferente. Comienzas a hablarte con más gentileza. Comienzas a tomar decisiones que te honran. Comienzas a atraer personas y experiencias que reflejan tu nuevo nivel de amor propio. Al final, habrás creado literalmente una nueva identidad. No porque hayas fingido ser diferente, sino porque habrás liberado a la mujer extraordinaria que siempre estuviste destinada a ser. Cuando desarrollas autoestima real, tus relaciones se transforman porque dejas de atraer personas que no te valoran. Tu carrera se transforma porque comienzas a actuar desde tu valor real en lugar de desde el miedo. Tu salud se transforma porque dejas de vivir en el estrés constante del autoodio. Y tu relación contigo misma se convierte en la fuente de fortaleza que siempre fue destinada a ser. Luis enseñaba que la autoestima inquebrantable no es un destino al que llegas, sino una práctica diaria de elegir, tratarte a ti misma con amor, respeto y compasión. Es la decisión consciente de ser tu propia mejor amiga en lugar de tu peor enemiga. Si has llegado hasta aquí, si has sentido algo moverse profundamente en tu interior mientras hablábamos de estas 5 afirmaciones, si reconoces que ya es hora de dejar de ser tu propia enemiga y convertirte en tu mejor aliada, quiero que sepas algo fundamental. Todo lo que necesitas para transformar tu autoestima ya está dentro de ti. No necesitas esperar a ser perfecta para comenzar a amarte. No necesitas esperar a que otros te valoren para empezar a valorarte a ti misma. No necesitas esperar a que las circunstancias de tu vida cambien para comenzar a tratarte con la compasión que mereces. Puedes comenzar ahora mismo, hoy, en este momento. Antes de que terminemos, quiero que repitamos juntas las 5 afirmaciones que Louise Hay desarrolló, porque cuando las dices en voz alta, cuando las sientes en tu cuerpo, cuando las declaras al universo, algo poderoso comienza a moverse en tu vida. Respira profundo conmigo y repite estas palabras como si fuera la primera vez que las escuchas, pero también como si ya fueran tu verdad más profunda. Yo soy suficiente. Repítelo conmigo. Yo soy suficiente. Siente cómo estas palabras resuenan en tu pecho, cómo calman esa parte de ti que siempre has sentido que necesita ser más, hacer más, lograr más para tener valor. Me amo y me acepto completamente. Dilo otra vez. Me amo y me acepto completamente. Permite que estas palabras sanen esa relación rota que has tenido contigo misma durante tanto tiempo. Merezco amor y respeto. Siente el poder de estas palabras. Merezco amor y respeto. No porque seas perfecta, sino porque eres humana. No porque no cometas errores, sino porque tu esencia es valiosa. Me perdono a mí misma y me libero del pasado. Respira profundo y repite, me perdono a mí misma y me libero del pasado. Siente cómo estas palabras cortan las cadenas invisibles que te han mantenido prisionera de tus errores. Y finalmente, creo una vida de amor y abundancia. Dilo con toda la fuerza de tu ser. Creo una vida de amor y abundancia. Porque cuando realmente te amas, cuando realmente te valoras, cuando realmente te perdonas, no puedes evitar crear una vida que refleje ese amor. Estas 5 afirmaciones no son solo palabras bonitas. Son declaraciones de guerra contra todo lo que te ha enseñado que no eres suficiente. Son actos de revolución contra una sociedad que nos enseña a las mujeres que nuestro valor depende de complacer a otros. Son herramientas de liberación que pueden cambiar no solo cómo te sientes sobre ti misma, sino cómo te mueves por el mundo. Si este video ha tocado algo profundo en tu corazón, si sientes que estas afirmaciones son exactamente lo que tu alma necesitaba escuchar, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. Porque aquí no solo hablamos de autoestima, aquí creamos juntas una comunidad de mujeres que han decidido que merecen amarse a sí mismas. Y déjame un comentario contándome cuál de las 5 afirmaciones necesitas más en tu vida en este momento. Es la primera, que te recuerda que ya eres suficiente. Es la segunda, que sana tu relación contigo misma. Es la tercera,
que te empodera a exigir el respeto que mereces? ¿Es la cuarta, que te libera del peso del pasado? ¿O es la quinta, que te invita a crear una vida completamente nueva? Comparte tu historia, porque cuando las mujeres nos apoyamos mutuamente en este viaje de amor propio, creamos una fuerza imparable que puede cambiar el mundo. Recuerda, no estás rota. No necesitas ser arreglada. Solo necesitas recordar la verdad de quién eres cuando nadie te está lastimando. Solo necesitas regresar a casa, a ti misma, a esa mujer extraordinaria que siempre has sido. Te amo exactamente como eres en este momento. Te veo en toda tu belleza y tu fuerza. Y te honro por tener el valor de elegir amarte a ti misma. Eres suficiente. Siempre lo has sido. Siempre lo serás.